Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro con Dios. Miércoles de testimonios. Hoy estoy súper bien acompañado de Rosagna Santana. Ya ustedes saben que estuvimos viendo un episodio número 1 con Rosagna. Y ella nos contó esa vez cómo Dios se manifestó en su vida, cómo Dios la libró de una situación, cómo Dios la sacó de una condición extrema que ella presentó con su matrimonio y con otras cosas. Pero ese testimonio finalizó con el gran milagro que hizo Dios al permitirle tener su niño Eric-Matthew, que ahorita vamos a ver, a refrescar a Eric. Y es impresionante cómo cuando no se esperaba a Eric, cuando se pensaba que era imposible, Dios, porque fue Dios, permitió que ella saliera embarazada de Eric. Y lo que vamos a ver hoy, yo quiero que te sientes, yo quiero que puedas saborear lo que es Dios obrando de manera súper especial en la vida de Rosagna. Si la otra vez nosotros pudimos ver a Dios, ¿cuánto más ahora vamos a ser testigos presenciales de lo que es el poder de Dios, de lo que es la sabiduría, de cómo Dios se antepone a la ciencia, cómo Dios deja la ciencia de lado? Cuando la ciencia dice una cosa y le llama imposible, pues Dios dice todo es posible. Y eso dice la Biblia, ¿verdad? Que no hay nada imposible para Dios. Así que vamos a disfrutar este testimonio, esta historia de Rosagna Santana, donde nosotros vamos a poder ver y también celebrar y también alimentarnos, retroalimentar nuestro corazón, nuestro interior, nuestra confianza en Dios. Así que vamos a ver. Bienvenida, Rosagna. Hola, qué bueno pastor. tenerte otra vez aquí en mi encuentro con Dios. Saluda. Amén, amén. Un saludo a la audiencia que hoy escucha la continuación de cuando Dios elige una familia para un propósito. Amén. Eso somos nosotros. Wow, cuando Dios elige una familia para su propósito. Lo que quiere decir que el propósito de Dios nadie puede con él. Nadie puede con él. Ni la ciencia. Nadie. Dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Así es, así es, así es. Es posible para Dios, aunque sea imposible para el hombre. Amén. Rosagna, comienza a contarnos. Estoy deseoso de comenzar a escuchar esto que tú tienes que contarnos. Bueno, antes que nada, agradecer el espacio. Este es un hogar para mí, para mi familia. La iglesia, las personas que sin conocernos han orado por nosotros. Yo creo que hoy llega esa respuesta de esa oración que cada uno desde su corazón y a su manera pudo hacer. Yo vengo diciendo hace algunas semanas que somos la oración contestada de tú que me conoces y el que no me conoce. Creo que nuestra historia ha marcado un antes y un después, pastor, wow, de la fe de muchas personas. Sí, del amor hacia Dios, del encuentro con Dios en un hogar. Sí, muchas personas se me han acercado para expresarme cómo su vida ha sufrido un giro favorable luego de escuchar lo que Dios hizo en ti. Porque nos creemos, ¿verdad? No solamente fue una área específica, no solo fue un milagro en un área específica que Dios hizo en ti, porque todo comenzó, recuérdate cómo, ¿verdad?
y un giro Sí, hasta concluir con Ericmatio. así es. Ahora, ¿cómo empieza, Rosana? Bueno, lo primero es que Dios elige a sus guerreros para grandes batallas. Así es. Y mi esposo dice, tú eres de la lista de Papá Dios, tú eres de la primera Wow. en esa seguridad que tiene Papá Dios, porque realmente fuimos elegidos batalla tras batalla, Wow. desde los pilares de un hogar, de una familia y de todos los que nos rodean. Y inició este año, como cualquier año, uno deseando cosas, queriendo cumplir cosas, y lo que menos esperábamos es que pues en enero de este año llegaron unos resultados médicos. Nosotros regularmente, una vez o 2 veces al año, hacemos el chequeo rutinario por evidentemente mi condición de salud. Y dentro de esos resultados, en diciembre del 2023, el doctor dice, vamos a hacer unos chequeos más profundos para que estemos tranquilos de que ya va a ser tu último año siendo una paciente en remisión. Para mí eso era un gozo en ese momento. Decir, wow, 4 años libre de cáncer, con tratamientos de seguimiento, qué felicidad. Y pues en enero de este año, el 2024, el doctor nos envió un mensaje con un tono muy urgente, al cual nosotros estábamos en Guatemala en ese momento, trabajando por una institución. El médico que te mandó el mensaje es de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos. Y nosotros nos encontrábamos justo en un viaje haciendo una misión importantísima para niños que lo necesitan, apoyando a una comunidad de ese país. Que Rosana, yo quiero, o sea, para que entendamos bien y comprendamos a qué se dedica Rosana. Yo conocí a Rosana en una reunión para servir a los más necesitados a través de una fundación, la Fundación Buenas Nuevas. Cuando quisimos adherirnos a alguien que conociera de qué se tratan las fundaciones y que conociera, ¿verdad?, el propósito de la Iglesia Buenas Nuevas con esto, nos buscamos a Rosana. Nos llegó, Dios nos trajo a Rosana. Y ahí fue que Rosana comenzó su vida incluso de iglesia, sirviéndole a los más necesitados. Y en este momento te encontraba en Guatemala haciendo ¿qué? Sirviendo. Sirviendo. O sea, para poner en contexto todo esto. Sí, me ¿verdad? Porque Dios nos manda al servicio. No, totalmente. Yo me encontraba en Guatemala con mi esposo, apoyando a una fundación, trabajando con niños en situaciones vulnerables. Wow. Y pues nada, él nos llamó y nos dijo, mira, tienes que venir a Estados Unidos, hay que realizarte una biopsia porque tus estudios salieron alterados. Lo cual yo inmediatamente me puse muy nerviosa y recuerdo que mi esposo me dijo, si hemos podido con todo, vamos a poder con esto y mucho más, dándome la tranquilidad que yo necesitaba en ese momento. Y pues terminamos el viaje y yo le decía, doctor, sí, yo voy a ir cuando termine esta misión que tengo, yo voy a ir a Estados Unidos a continuar el chequeo. Pero en este momento estoy ayudando a otros que me necesitan. Y así fue, regresamos de ese viaje y nos fuimos a Estados Unidos y justo allá me hacen unas biopsias más profundas y él me dice que hay que esperar de 5 a 10 días para los resultados. En mi corazón yo sentía que yo tenía que estar en casa. Y casa es donde está tu gente, tu comunidad, donde tú te sientes útil. Y yo siempre me he querido sentir útil. Así que regresé aquí a Santo Domingo a esperar ese resultado, haciendo mi vida rutinaria, mi trabajo, participando en las cosas que me gustan. Y pues llegó esa llamada a los 10 días. Wow. Y el doctor me dice, Rosana, lo primero es que no más bebés. Eso es lo primero que me dice. Y yo le digo, doctor, ¿por qué? Porque no, porque hay anomalía en tu útero, quiere decir que el cáncer volvió. Wow. Y nosotros en algún momento llegamos a pensar que quizás podríamos tener otro hijo, pero si Dios lo permitía así, si no, estábamos en paz con esa decisión. Sí. Incluso el plan era operarme pronto para hacer una histerectomía y que ya el cáncer, por lo menos de útero, no existiera la posibilidad. Y cuando él nos dijo eso, pues, bueno, cuando hay que ir. Ese médico supo del proceso de Ericmatio. Claro, ¿verdad? ese fue el médico que recibió a Ericmatio, el mismo doctor que hace 4 años estuvo en todo el proceso de nuestra vida. Y pues fue un momento retador, porque tú te tratas de sostener de la fe,
pero tratando también te estás cayendo en el dolor. Sí. Y es algo que yo he aprendido en todo este proceso, amar en el dolor. Wow. Ha sido una lección de vida que ha venido con este propósito de Dios. Y con ese dolor era como si todas las probabilidades de mi hijo tener un hermano, una hermana, de yo tener otro bebé, se esfumaban, pero a la vez yo decía, bueno, hay que tener salud, por lo menos podemos luchar. Y mi esposo es alguien que quisiera tener 5 y 10 hijos, o sea que para él también, dentro de su manera de darme ánimo, yo sé que le dolía el pensar Sí, claro. que nada, que las cosas Entonces se el quedaban mensaje fue ahí. del doctor que te olvidara ya de un segundo Esa fue su primera embarazo. palabra, no más bebés. Hay que hacer un tratamiento y hay que operarte porque realmente sí arrojó anomalías sus estudios y tienes que venir. A lo que eso fue en enero, final de enero, y yo le digo que sí, que tengo que organizar el trabajo, las cosas para poder irme. Pero resulta que 3 semanas era como el tiempo que yo tenía para preparar mi hogar, para irme por un tiempo indefinido. Y 2 días antes del viaje hubo un culto aquí en la iglesia. Un culto de una persona en situación de discapacidad que estaba contando su testimonio. Y mientras él contaba su testimonio, yo estaba ahí sentada con mi esposo, con el niño, y él decía, cierren sus ojos. ¿Te refieres a aquel testimonio de la persona que no tiene brazos? Que no tiene brazos, que tienen una enfermedad. Exacto. Y él decía, todo el que esté orando por un milagro, hoy se va a hacer su milagro. Y a mí se me engranojaba la piel y yo recuerdo que cerré los ojos, mi esposo también, teníamos el niño en brazos y yo decía, Señor, que sea tu voluntad. Y siento que algo sostiene mi vientre en ese momento. Wow. Y cuando abro los ojos le digo a mi esposo, John, ¿tú me estabas tocando el vientre? Y él me dice, no, yo tenía los ojos cerrados, estábamos todos orando. En comunión. Y yo digo, yo estoy embarazada. Y me dice, bueno, pero será del Espíritu Santo, porque en todo este proceso, les recuerdo que hubo biopsia, hubo raspado, hubo internamiento, o sea que entre ese mes anterior a esa decisión de recibir tratamiento oncológico, mi cuerpo sufrió mucho, por lo que él entendía que cuando viajaste, que te de la llamada que te llamaron y fuiste, hubo que hacer esto. Hubo que hacer procedimientos, se me hizo pruebas que ya ustedes las van a poder ver en pantalla, se me hizo pruebas de embarazo, de cualquier otra condición que salían negativas, por ende se podía continuar con el tratamiento. Pues llegó ese día del culto y cuando nosotros salimos, yo le digo a John que sí, que yo sé que Dios me dijo que yo estaba embarazada. Y salimos al laboratorio directamente de aquí, a hacer una analítica de sangre. Me la hacen, dicen que en 24 horas va a estar disponible y nosotros esperando. Y ahí salió que yo estaba embarazada. Wow. Decía positivo. Y hacía 10 días, un tiempito que el médico te dijo no más bebé. No más bebé. A lo que cuando tú ves esa respuesta, y ahí es porque le digo, pastor, que uno se sostiene de la fe, pero también del dolor. Sí. Dentro de ese resultado, ambos, tanto John como yo, pensábamos que tal vez era un resultado que no es lo que esperábamos. Porque a veces las mujeres pueden seguir dando positivo aún teniendo una pérdida después de un tiempo. Y ya es una historia que nosotros hemos vivido porque llegamos a perder otros bebés en este proceso. Y nada, y mi esposo me decía, bueno, no encariñemos, no emocionemos mucho, hay que esperar ver qué pasa. Antes de irme de ese viaje, yo recuerdo que me hice una sonografía y la persona de la sonografía me decía, bueno, ahí está muy incipiente, pero ahí hay algo, pero nadie como que me decía, sí, no. Y me fui a Estados Unidos a los 2 días y cuando llego a la cita, la oncóloga hace el procedimiento rutinario, le digo que yo me había hecho una prueba. Ella me dice, oh sí, sale que tú estás embarazada, pero hay que hacerte una sonografía. Porque puede ser que lo hayas perdido en el proceso. A ti se te hicieron biopsias, se te hizo raspado vaginal y todo eso, wow, como un bebé lo va a sobrevivir. Cuando me hacen la sonografía, el sonografista dice que sí, que hay un feto, pero que los latidos son muy mínimos. Y ahí empieza la verdadera prueba. Sí. Que sí existe, pero que su probabilidad era mínima. Wow. Y ese dolor
Yo me imagino que eso te dio Fue un dolor. fuerte, porque Pues ya tú pensabas en la vida. en la vida, cuando te están hablando también de la muerte. Es como vivir y morir en un mismo momento. Sí. Y él decía que era mi decisión si yo quería continuar con ese Con el embarazo. embarazo. Y que lo natural sería que entonces de 10 a 15 días yo tuviera una pérdida espontánea, porque el útero estaba muy maltratado, muy débil. Ese feto no podía sostenerse. Wow, o sea que la ciencia estaba Sí, y retada me ahí. lo dijeron en Porque papeles, te en dijeron, si tú carta. quieres, vamos a provocarlo. Si tú quieres, vamos a provocarlo, a hacer un legrado para que... Pero si no lo hace voluntariamente, se va a ir. Exactamente. Y la oncóloga estaba muy ocupada en que empezáramos el tratamiento oncológico. Sí. Entonces yo llamo a mi esposo, le digo lo que está pasando y él con su fe. Si Dios lo puso ahí, Dios es el que sabe. Wow. Y así fue. Y volví a Santo Domingo a esperar mis días, a esperar que el proceso fluyera. Y fuimos a un centro que justo cuando Eric Matthew estaba en la barriga también visitábamos a hacer una sonografía. Y recuerdo a aquel doctor decir, tu útero está muy maltratado, mi hija. Ay, Pero ay, muy ay. maltratado, aún está latente lo que te acaban de hacer. Pero yo te tengo que decir que este corazón de este bebé va a millón. Ay, 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 ay. Y yo decía, ¿qué? Y me dice, no, esto es un sol. Esto solo lo hace Dios. Dijo el médico. Dijo el médico, esto solo lo hace Dios. Porque este bebé está latiendo y ni yo tengo cómo explicarte. Porque estoy viendo las heridas de tu útero, estoy viendo lo que te hicieron, pero también estoy escuchando un bebé latir. Wow, wow. Y para nosotros fue como ese granito de esperanza que tú dices, de verdad hay algo. Pero había que correr a Estados Unidos porque todo estaban era allá, esperando me allá. estaban esperando. Y cuando llegamos allá, pues... y que para ellos pienso que no estaban no, pensando en no, bebé. no. Para ellos era no bebé en ese No momento. bebé. Y yo sé que los doctores estaban haciendo de su parte porque también estaban salvaguardando mi vida. Sí. Y estábamos tan ocupados en mi salud y en mi vida y en que todo fluyera que empezó todo, pastor, a caer. Inmediatamente llegamos a Estados Unidos, que fue para mi chequeo nuevamente. Eric Matthew tenía chequeo rutinario y sale con los glóbulos blancos muy alterados. Y por todo el historial médico y todo lo que estaba padeciendo en ese momento, nos dicen que existía la probabilidad de que el niño tuviera una leucemia. Eric Así Matthew. que se detuvo todo. Embarazo, probabilidad de lo que fuese, tratamiento oncológico. Nosotros como padres abandonamos todo y nos enfocamos en Eric Matthew. Ya usted sabe, una persona que te dice que tienes 3 meses de embarazo y tú ni te habías enterado, con un bebé de 2 años que empieza a tener ciertos cambios. Oye, el mismo cáncer que El tú mismo tienes. cáncer, pero yo me olvidé de todo eso. Yo me enfoqué en que ese niño tenía que estar sano. Y cuando tú eres paciente de una enfermedad y tienes un familiar que por sospecha crees que sufre lo mismo, te duele más. Ay, sí. Te duele más porque tú asumes que tú no quieres ver al otro vivir lo que tú vives. Y yo decía, Y un Señor, hijo, por Dios, tu niño. hazme todo a mí, pero Eric Matthew no. Ay, ay, ay. Es el amor tan grande que puedes sentir. Y no solo los padres. Yo digo que cuando tú amas de verdad, tú te Eric Matthew desprendes. ¿tiene qué edad ahora? 2 años y 2 medio. años, Va a cumplir 3 años. Míralo ahí a Eric Matthew. Mira qué Tan belleza. bello. Mira qué belleza. Mostrando a Eric su Matthew, hermanita. siempre feliz, siempre Ann feliz. Rose. Ann Rose. Bello, bello, Eric Matthew. 28 de septiembre de 2024. Ahí nació Ann Rose. Sí, ese día Ok. indujeron el parto. Wow. Y pues Eric Matthew enferma y lo internan, todo un proceso de biopsia, de viajar, de ir, de venir, de buscar médicos locales que nos pudieran ayudar. Encontramos un grupo divino, de verdad, que solo Papá Dios lo pone en el camino. Un grupo de oncólogos pediátricos, neumólogos, que estaban supervisando la vida de Eric Matthew porque había que operarlo. Tenía una masa de casi 4 centímetros en su Wow. cuello. Un bebé pequeño presentando fiebres inesperadas, no quería El comer. pronóstico era leucemia. Era leucemia. Tenemos que descartar que hay una leucemia. Se le hizo una biopsia, una punción lumbar. Realmente Eric Matthew es un Míralo, valiente. Mira cómo va él al quirófano. Ahí es cuando iba al quirófano. Al quirófano, a su primera cirugía.
con su Míralo ahí, doctora. mira. Y esa sonrisa, él nos daba paz, pastor. Ay, Dios Tú podías mío. estar llorando y él te decía, mamá, todo bien. Ahí iba al quirófano. Iba a su quirófano a operarse. Pareciera una fotografía de postal. Wow. Y nos olvidamos de todo, de enfermedad, de tratamiento, nos enfocamos en Eric Matthew. Y en el internamiento de Eric Matthew, con una semana ya en el hospital, pues me dormí y entró el médico a hacer una revisión. Le pregunta a mi esposo que si yo duermo con los ojos abiertos. Y él le dice, no, ella no duerme así. Ah, pues tu esposa está convulsionando. Yo embarazada, con el niño en la cama y convulsionando. Ay, Dios mío. Y ahí empezó un camino de un silencio. Y todo esto, la preocupación, Rosagna, de que tu único hijo, Eric, estaba camino a un quirófano. Así es. Donde se entendía que era leucemia, cáncer en la sangre. Así es. Eric Matthew bajó Solo de peso. Dios pudo sostenerte, Rosagna. Totalmente. Y había que salvar 3 vidas. La mía, la de ese bebé en mi vientre y Eric Matthew. Sí. Al mismo tiempo, pastor. 3 vidas al mismo tiempo. Yo creo que no solo humanamente, estas son cosas que solo Dios puede. Porque por no ni la mencionar ciencia, al papá, sostener al no, papá. Y sostener a mi esposo, que vuelvo y le digo, en esa convulsión, como pueden ver en las fotos, tuvimos que internarnos los dos. Y mi esposo tuvo que ver a su esposa, a su futuro bebé y a su hijo en cama médica. Y él cayó también, a él le bajó la presión, hubo que sostenerlo, él ya no podía ver más cómo se derrumbaba su familia. Wow. Y fue fuerte, fue muy fuerte ese episodio en especial, porque estábamos todos en el hospital sin saber qué iba a pasar, esperando un resultado de Eric Matthew, pero también de mí, pero de un bebé al que ninguno podíamos ni decirle a nadie que estaba embarazada, porque no sabíamos cuál era el provenir de ese bebé. Sí. Y bueno, le hacemos la biopsia a Eric Matthew y nos vamos todos a Estados Unidos a continuar el proceso. Y sale la primera bendición de Dios, Eric Matthew negativo. ¡Wow! a leucemia. Fue un momento... Ahí celebraste. Ahí celebraste. Fue fuerte. Pero yo recuerdo que en esos días yo le decía a las personas, queremos ser super papá y super mamá. Y nos olvidamos de que nuestros hijos solo quieren vernos felices. Sí. Y nosotros estábamos tan enfocados en ser súper papá, súper mamá, que nos descuidamos de uno mismo. Yo me descuidé de mi salud, de ese bebé, de lo que podría ser, porque yo quería que él tuviera una oportunidad. Y había entregado mi fe a esa oportunidad. Wow. Y Dios la contestó. Dios la contestó dándonos un resultado. Mira, ahí estaban los 2 internos. Estábamos los 2 internos, Eric Matthew y yo, en la fotografía anterior. En Estados Unidos, donde no estaba mamá. Ahí estamos Eric Matthew y yo internos. Aquí en Santo Domingo, cuando caí, y él también, él con su suero de un bracito y yo del otro. Miren esta imagen que tenemos los 2 puestos. Qué linda esa foto. Y él me decía, mamá, todo va a estar bien. Ay. De verdad que Eric Matthew es un niño muy, muy valiente. Qué lindo. Una respuesta de Dios. Ay. Mire qué belleza. Y entonces, Rosagna, mija. Y nada, terminamos el proceso de Eric Matthew, nos vamos a Estados Unidos, ahí lo ve su equipo de oncología, nos dice que es negativo, que lo normal es que anualmente le hagamos su seguimiento, porque evidentemente por ser mi hijo y por las cosas que podrían traer, siempre hay que estar encima de él, de su salud, de que todo esté bien. Y le ponen un tratamiento para el tema del hierro y todo lo demás. Y ahí hubo como un respiro de lo que podía pasar. Pero inmediatamente, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando tu cuerpo sostiene tanta energía para algo y pasa, entonces caes. Sí, te desploma. Yo caí ingresada, en cama, nadie podía verme, hospitalizada. Empezaron las convulsiones. Un día que nunca voy a olvidar, mi mamá me encontró en la sala convulsionando, llaman al 911 y en lo que estoy
en la ambulancia. Esa foto no se distingue bien. Ese eres tú. Esa soy yo con un aparato como electroencefalograma que te colocan para monitorear mi cerebro 24/7, porque ya los médicos no sabían qué hacer. Y estaba embarazada. Y estaba embarazada. No podían medicarme más de lo que podían o lo que debían. Y ya el cerebro, le digo, yo convulsionaba ahora y a los 5 minutos pasó otra convulsión. Y todo eso le hacía daño al bebé y a mí. Cada vez que tú convulsionas, la probabilidad de que ese bebé le llegue oxígeno menos es mucha. Sí. El tratamiento que me colocaron se llama Keppra y lo estuve tomando en 3,000 miligramos. Eso es la dosis máxima. Y siempre que íbamos a una cita, los doctores decían, el bebé puede venir con malformación congénita, puede venir con condiciones médicas importantes. Es decir, que nunca hubo una esperanza en esos 9 meses. Siempre hubo una lucha. Yo no recuerdo ningún momento hablarle a ese bebé en la barriga. No. Porque yo entendía que lo que iba a pasar estaba en manos de Dios, pero las mías no podían sostenerlo. Y médicamente el diagnóstico se puso totalmente drástico. Tenía una inflamación neurológica muy importante, no podía caminar sola, me tambaleaba, las convulsiones eran muy recurrentes, fiebre por encima de 39, 40, y cada vez que me daba fiebre entonces convulsionaba. El bebé tenía 2 libras y ya yo tenía casi 7 meses de embarazo. Wow. Hubo que empezar a medicarme mucho más fuerte para que entonces pudiera aumentar su peso. No podían hacerme más biopsia porque estaba embarazada. De verdad me atendió un equipo médico que, usted sabe qué, pastor, pensándolo, si Dios no toca los corazones de esos médicos, sí, no estuviera hoy aquí. Yo pienso lo mismo. Porque las herramientas que Dios usó para que escucháramos el sí se puede, fue en personas que pudieron doblegar lo que la ciencia le dice y aceptar lo que su corazón podía decir. Sí. Porque si se llevaba solo de la ciencia, realmente no estaríamos hablando de esto. Me imagino tantas veces que esos médicos pudieron decir, le sugerimos que no tuviera, sí, que no siguiera con el embarazo. Sí, y no solo los médicos, pastor, la sociedad. En este camino se gana y se pierde. Y yo recuerdo muchas personas cercanas a mí, amigos, familiares, que decían, pero ¿por qué quedaste embarazada? Pero es que no debiste, pero es que tu condición de salud. O sea, no por qué quedaste, sino por qué no aceptaste. Continué. ¿Por qué continuaste con el embarazo? ¿Por qué continué? Lo primero es que me enteré con 3 meses de embarazo. Sí. Y lo segundo es que, como decía mi esposo, si Dios lo puso, Dios va a saber qué hacer. Sí. Y ya el embarazo estaba muy avanzado. Y vuelvo y digo, seguía luchando ese bebé. Seguía luchando en el camino porque en cada convulsión se esperaba una pérdida. Wow. En cada proceso de internamiento lo que se esperaba era que... Y te lo habían dicho. Me lo habían dicho y los médicos estaban listos. Y cada vez que me internaban estaba la cama donde yo estaba y la incubadora para si ese bebé salía. Siempre estuvieron listos para todos. Repíteme eso otra vez. Mientras estaba yo internada, estaba la cama donde yo estaba acostada y siempre había una incubadora o una cama para un bebé. Okay. Porque en cualquier momento podía surgir el parto, por cualquier razón. Y si la vida se ponía más en riesgo, ellos iban a inducir ese parto como sea. Sí. Que fue lo que pasó. Al final el cuadro se puso tan delicado que me ingresaron. La inflamación neurológica empezó a afectarme la vista, ya tenía una inflamación en el ojo izquierdo, mira eso. Ya no podía ver bien, veía todo borroso, mi cuerpo empezó a deteriorarse en el camino, no quería comer y lo que comía entonces no me alimentaba y los médicos decían que había que tomar una decisión de inducir ese parto, viniera como viniera el bebé. ¿De cuántas semanas estamos hablando ya? Esa decisión se tomó a las 30 semanas, se empezó a hablar de inducir el parto. 30. Y se trató de prolongar cada semana mientras se veía el cuadro. Me analizaban, hacían analíticas, veían, un especialista fetal decía que aún faltaba desarrollar el estómago, los riñones, que todavía había muchas cosas, que el bebé venía como muy pequeño para el tiempo que tenía. Y era un pronóstico muy delicado y reservado. Yo creo que ellos también se cuidaban mucho de hasta dónde nos daban información. Pero siempre al final nos decían que podía venir con una condición y que nosotros teníamos que estar listos para eso. Wow.
Y ya a las 37 semanas, mi cuerpo no aguantaba más y ellos decidieron que había que inducir. Y mucha gente me preguntaba, ¿pero por qué no te hacen una cesárea? Pues los análisis daban el resultado de alta coagulación en mi sangre. Y ellos no se querían arriesgar a hacer una cesárea que podía llevar un resultado catastrófico. Entonces había que inducirlo de manera lo más natural posible y así fue como llegó el momento de dar a luz. 37 semanas. Treinta O y sea, siete semanas. pero de 30, esas 7 Esas semanas 7 semanas fueron fue críticas. crítica. Yo decía, yo me despedía cada día de la vida, pastor. ¿Cómo así? Yo decía, este va a ser el último día. En ese En rango ese de... rango de tiempo, yo decía, hoy yo voy a dar a la luz y va a ser el último día. Quiero ver a mi hijo. A todo esto, Erimatio estaba en Santo Domingo. Y llegó un momento que en una de las convulsiones yo decía, yo quiero ver a mi hijo antes de irme de este mundo. O sea, tú tenías esa Yo presión. tenía esa presión de que yo no iba a sobrevivir todo esto, era mucho. Y llevaron a Eric Mateo y fue mi esposo y hicieron una campaña lindísima, un GoFundMe, para ayudar a mi familia con todos los gastos, la Sí, porque cualquiera iglesia. que escucha el testimonio piensa, bueno, ella tiene todas las No, facilidades, así fíjate, en mismo Estados es. Unidos, Ujú. con estos médicos, y no es así. No, no es No así. es así. No es así. Se tuvo que hacer toda una campaña, mis amigos, mi familia, la iglesia, hermanos en oración y reunir esfuerzo para que mi esposo, mi hijo puedan estar allá, pero puedan estar allá en calidad de vida Wow. y que pudiéramos sostenernos todo y que la única preocupación fuera sobrevivir a ese Uf, momento. Dios mío. Esa era la única meta que toda la sociedad que nos apoyó quería, que yo me Por enfocara en eso yo luchar. digo, Rosana, que esta historia que tú nos cuentas es una historia que nos deja ver a Dios. O sea, porque es que no hay otra forma, no hay otra manera. Médicamente imposible. La ciencia que comenzó diciendo, mira, hay que provocar el aborto, Sí. es una decisión de ustedes, pero si no lo hace, vas a perderlo voluntariamente como quiera, porque no se puede sostener. Entonces, esperar este tiempo, caen los dos, Así tanto es. tú como Eric Mateo, que te tienes que olvidar de ti. Y una gran lección ahí cuando yo digo, te tienes que olvidar de ti. Y eso somos los padres que hacemos eso. Imagínate tú lo que es el cuidado de Dios sobre tu vida. Tú que estás viendo esto, fíjate cómo Rosana, en una condición bien preocupante, se olvida de su cáncer, se olvida, o mejor dicho, del cáncer, se olvida de todo para concentrarse en Erimatio, que estaba diagnosticado con una leucemia. Fíjate cómo ella se olvida de eso y a la vez tiene también hermanos, míralo, por favor, míralo con el entendimiento que Dios te pueda dar ahora. Su embarazo, un embarazo en riesgo supremo, supremo. Pero gracias a Dios que tú sabías lo que había vivido con Eric Mateo, que en un momento dado Eric Mateo se escondió Sí, en tu vientre así es. para cubrirse De del efecto radiaciones. de los medicamentos que que te estaban suministrando cuando no sabían que estaba embarazada. Así es. Y Eric Mateo no aparecía en los estudios, No. me recuerdo como ahora, el que quiera puede ver el primer episodio. Eric Mateo se escondió para no sentir los efectos, ¿verdad?, venenosos de esos medicamentos que te suministraban. Entonces tú tienes ahora que estar luchando con esa, que no deja la mente de trabajarte, de presentarte a tu criaturita. Pero tiene a Eric Mateo. Solamente se entiende, solamente. La única forma de entender esto es entender que tenemos un Dios que nos cuida en todo proceso. Y la Biblia dice que desde las entrañas, Dios está cuidándote y cuidándome y cuidando a Rosana. Ahora nosotros estamos viendo eso, estamos siendo
testimonio, ¿verdad? Estamos siendo testigos de esto, de cómo Dios cuida a Eri, cuida a Rosagna, cuida a Ann Rose, cuida a Ann Rose, que es la niña, y ya ahorita vamos a ver qué preciosura, porque parece que tú tienes un vientre bien dulce, ¿verdad? Para dar unos Bendecido hijos. por Dios. Bendecido, como Dios te ha bendecido. Y por eso hablábamos ahorita del propósito de Dios en la familia. Sí. Porque estamos hablando de 4, incluyendo tu esposo, que se desplomó en un momento dado, porque era demasiado para él, y fuera del país, en los Estados Unidos, donde no tiene la compañía familiar necesaria, no tiene tus amigos. Síguenos contando, porque estoy emocionado. Sí, me parece curioso justo cuando usted menciona eso de mi esposo, porque él en el hospital hace poco nos contaba que él decía, Señor, yo estoy aquí luchando, pero déjalas vivir. Wow. Y él admitió que él pensaba en ese momento así, él decía eso, él decía, yo estoy aquí y voy a seguir luchando, pero deja que ambas vivan, porque el diagnóstico para el parto era también muy delicado. Nos llevaron a una habitación inmensa con una vista a la ciudad como si fuera una despedida. Los médicos trataban de dar toda la comodidad que se pudiera necesitar. Y la cama en la que yo estaba acostada la habían forrado. Le habían puesto unos protectores porque lo que se esperaba era que yo convulsionara inmediatamente el parto. Porque el cerebro estaba tan inflamado, pastor, el cerebro estaba tan inflamado que el momento de la anestesia ellos incluso autorizaron que fuera de más, porque yo no podría tener dolor, porque el dolor podía provocar convulsiones. Entonces era un momento muy delicado, yo tenía a mi esposo ahí y él decía, tú puedes, ya viene, y yo decía, yo no puedo más. Y recuerdo como hoy haber porque mirado. Entonces no fue con cesárea. No, fue inducido natural. Fue inducido para que fuera parto vaginal. O sea, no podían hacer una no cesárea. podían hacer cesárea porque el proceso de coagulación, ya mi cerebro inflamado, podía correr el riesgo de que tuviera un paro. Padre Todo Santo. estaba contemplado a lo peor. Y ellos decían, para llevarte a quirófano tiene que ser que el bebé no puede salir y que tú no puedes más. Y nosotros lo intentamos. Y dijimos, sí, vamos a hacerlo porque Dios está ahí. Y yo recuerdo, y se lo he mencionado a usted en otras ocasiones, que yo decía, Señor, si tú vas a usar mi último respiro para dar vida, úsalo. Porque si ese es mi propósito, estoy aquí para que lo uses. Y yo asumía que así sería. Wow. Que mi último respiro sería para dar vida a Ann Rose. Gloria a Dios. Y yo estaba y estoy dispuesta a que así fuese en ese momento. Que papá Dios usara todo su amor, toda su fe, todos sus milagros para que la vida de Ann Rose fuera mucho más que una historia que contar. Que su vida sea un ejemplo para ella misma y para todo el que reciba esta información. Rosagna, en esa última semana, porque ya dijimos que viene luchando desde las 30 semanas, ¿qué pensamientos te pudieron haber llegado a ti esa última semana? De todo. Yo escribía cartas a mis amigas despidiéndome. ¿Te llegaste a despedir? Me llegué a despedir. Hice cartas a las personas que yo entendía que tenía que recibir un hasta aquí. Porque yo me fui sin despedirme de nadie, no quería ver a nadie, estaba encerrada en el dolor. Es como le dije, aprendí a amar en el dolor. Y era tanto lo que me dolía, lo que estaba pasando, que físicamente mi cuerpo tampoco podía mucho. Y le escribí carta a mis amigas, a las personas cercanas, y les decía, no sé lo que va a pasar mañana, pero la Rosagna de hoy les agradece haberlos conocido. ¡Wow! Una despedida. Y estoy aprendiendo a amar a la distancia, a amar en el dolor, a amar sin tenerlas junto a mí. Pero quiero que sepan que coincidir con ustedes en la vida, y se los repito, ha sido la bendición más bella.
que he tenido en mi vida. Y toda esa semana era de mucho silencio. Las personas se querían acercar y yo no lo permitía porque estaba llena de dolor. Y no era furia, pastor, era dolor. Era de que me dolía, que recibir incluso afecto me dolía. Mi mamá intentaba estar a su manera y yo le corría. Wow. Le corría al afecto porque yo no quería que nadie sufriera si yo no estaba. Si Dios decidía que esa iba a ser mis últimas semanas, yo no quería que nadie estuviera cerca de esa despedida. Incluso mi esposo, estando ahí, luchando, el niño, Eric Mateo llegó un momento que te decía, ¿y tu mamá? Mamá está enferma y toma medicina. Decía Eric. Decía Eric Mateo. Y yo escuchar a mi hijo de 2 años, que su vida estaba rodeada de dolor a esa corta edad, también me dolía. Que él estaba dejando, lo estaba haciendo sufrir, porque su mamá no estaba, y si estaba, estaba enferma. Y él todo eso lo vivió. Él te decía, mamá está enferma, mamá necesita ir al hospital. A mamá le duele la cabeza. Mamá se cayó cuando convulsionaba o cuando me caía de mis propios pies y él era testigo de eso. Él lo decía a los demás. Hola, mi mamá se cayó y se golpeó en la cabeza. Dios mío. Y a nosotros nos dolía mucho ver todo eso de Eric Mateo porque su cuidado quedó en su abuela, la madre de John, y si no fuera por ese amor que los abuelos tienen hacia los nietos, yo digo que son una extensión del Señor. Una extensión que Dios te envía de tranquilo y reposa en mi paz. Rosana, cuando nace la niña, llegan las 37 semanas, se decide inducir el parto porque el riesgo era tan pronunciado que no se podía hacer cesárea. ¿Hubo algún cuidado especial con esa niña? ¿Nació? ¿Hubo que ponerla en un lugar especial? Cuéntame esa historia ahí. Cuando se estaba haciendo la inducción, se colocaron 2 camillas. Una que viene siendo como una cuna natural, donde se pone al bebé para medir su temperatura y sus signos vitales, y otra una incubadora. Se esperaba que fuera la incubadora inmediatamente naciera. Cuando ella nace, que no lloró inmediatamente, hicieron algunos movimientos para que ella empezara a llorar. Eso me imagino que en ti creó una expectativa. Yo no la escuché y yo quedé en silencio. A todo esto recuerda que esperaban que yo convulsionara, así que yo estaba lista para que pasara lo peor. Sí. Y yo estoy viendo que todo el mundo se mueve, que me la ponen en el pecho y mi actitud era como de que no puede ser. Que la tengo aquí. Porque tú no la oíste llorar. No, yo no la escuchaba llorar y yo la veía y se ve en esa imagen como yo ni siquiera estaba pendiente de si lloraba o no, era si era ella. O sea, eres tú. Esa muchacha. Estás aquí. Y cuando esa niña empezó a llorar. El rostro que se ve que tú. Sí. Tú estabas asombrada. Yo estaba sorprendida, como que esa bebé no vino de mi vientre. Sí. Como que fue colocada ahí, como esta no es la bebé por Ella la está que. más contenta que tú. Totalmente. Yo estaba asustada en qué va a pasar ahora. Y luego se la pasan a su papá. Entonces ver esa imagen, él estaba totalmente feliz. No había pasado ni 2 minutos del parto, ya le había avisado a todo el mundo que esa niña nació, porque era una oración contestada. Entonces, ¿la pusieron en la incubadora o en la camita normal? La pusieron en la camita normal y nos dicen, hay que esperar la temperatura, no se emocionen, vamos a darle un tiempo. Y empiezan a ver que su temperatura va nivelándose y luego dicen, no, ella no necesita la incubadora. Wow, o sea que el ponerla en la camita normal te dio un mensaje. Me dio un mensaje y yo lo viví, yo viví la presencia de Dios de una manera, porque yo le dije, usa mi último respiro para darle vida a Ana Rose, pero realmente me dio vida a mí, porque a mí me volvió la vida al cuerpo. Verla ahí y ver que estaba bien. Evidentemente, luego de ese parto vinieron un sinnúmero de pruebas para un bebé tan pequeño. Claro. Le hicieron punción lumbar, análisis de genética. Duele verla expuesta en eso, pero eso es vida, porque estás ahí para poder luchar. Y ya luego que nos envían a otra sala y yo verla y ver a su hermanito a los días que la pudo ver. Y él decía, nació mi hermanita, nació Ana Rose. Y te deja sin palabras. Nosotros somos una familia de milagros, pastor. Rosana,
dime la opinión. ¿Cuál fue la opinión de esa oncóloga? Porque uno sabe que los médicos son como medio incrédulos. Y luego de ver todo el proceso de ese embarazo, todo el proceso de ese cáncer, que realmente es algo asombroso. Claro. Entonces, una persona que viene con esa historia de cánceres, luchando, ¿cuál fue la opinión de esa oncóloga al ver esa niña que nació bien, que no hubo que meterla en una incubadora, 37 semanas, que desde las 30 ya estaban por sacarla? ¿Cuál fue la opinión mía? Yo les voy a agregar una foto por ahí que nos tomamos con ella, que decía, tu hija haciendo de las suyas. ¡Wow! Y es... No, pero esa está muy adelantada, esa foto. Sí, esa foto. Debe haber una más atrasada. Hay una más. Porque ahí está ella. No, wow. Tiene que haber una foto más atrás. Sí. Yo se las voy a ¿Dónde? enseñar en un momento donde se ve la imagen de la oncóloga con ella, con mi esposo, conmigo. Okay. Y ella decía, mira, el sistema del ser humano cuando la mujer está embarazada es de defenderse. Y yo estoy 100% segura que esa bebé te defendió. Dijo la oncóloga. Dijo la oncóloga. Esa bebé te defendió porque tu cáncer está localizado. Y en muchos momentos se pensó que había hecho metástasis, que no podían hacer biopsia porque estaba embarazada. Pero ok, la opinión de ella, sí. Su conclusión... Su conclusión médica es que el sistema inmune cuando estás embarazado se protege y muchas cosas cambian. Y entonces ella, por eso fue que te dijo que la niña te protegió. Me protegió. Pero reconoció de alguna forma que había un milagro, intervención Claro divina. que sí, ella y todavía me lo dice, porque ahora hay un proceso que agotar, me van a hacer cirugía, voy a recibir tratamiento, no se ha detenido. Vivimos del milagro, pero el milagro tiene etapas. Sí. Y ahora viene una cirugía, viene un tratamiento y ella me dice, en lo que sea que tú creas, está funcionando. En lo que así, sea que tú creas. Oye bien, oye ese lenguaje. El lenguaje de la doctora. En lo que sea que tú creas está funcionando. Es que son duros. Y es parte de su cultura, pastor, y uno lo respeta, pero es como le digo, Dios eligió un equipo médico que fue tocado por él. Wow. Porque cada uno de ellos ha tenido un rol y hoy en día para tú hablar con un médico de Estados Unidos es difícil. Tú tienes que mediante una aplicación, que tú no tienes un contacto tan directo como nosotros solemos tener aquí, y ellos me escriben correo, me escriben mensajes. ¿Verdad? De cómo vamos y cuando le envío la foto de los niños me dicen, has hecho mi día con esta foto. Ahí está. Es una forma de decir, es un milagro. Es un milagro. Me dice, has hecho mi día con esta foto. Y todo va a estar bien. Y aparte de la oncóloga, y esa que acaba de mencionar, los otros médicos que se involucraron en el proceso, te han hecho saber su pensamiento. Hay fotografías de los médicos con Ana Ross cargándola. ¿Cómo? Del neurocirujano, porque en su momento se pensó que había que hacer una intervención mayor, de la neuróloga de la epilepsia, porque estoy ya diagnosticada con epilepsia, la neuróloga de enfermedades desmineralizantes, el oncólogo que fue el primero, que pues con el que he trabajado por estos años, la parte médica, y esa oncóloga, y ellos todos en su momento me hicieron saber, es que esto... No tenemos respuesta a lo que está pasando. Y ellos lo han aceptado de tal manera que por eso les digo, somos un propósito, que no es solo mío, y esto se los digo a todos los que puedan escucharme. Cuando Dios elige tu vida, a veces no es solo para que tú lo escuches, tal vez tú estás en el camino del Señor, pero los que te rodean necesitan ver el milagro en tu vida. Porque viendo el milagro en tu vida, entonces ellos... irradian la fe y la esperanza que necesitan para su vida. Wow. O sea que definitivamente lo que tenemos que entender, que Dios obra por senderos misteriosos, dice la Biblia. Dios está demasiado interesado en nuestro bienestar. Solo que Él lo va a hacer a su manera.
Él no lo va a hacer como tú entiendas o como pueda entender cualquiera. Él lo va a hacer a su manera. Él escoge incluso con quién lo va a hacer. Es lo importante de todo esto, ¿verdad? Porque Él sabe que el ser humano es limitado. Él sabe que la ciencia es limitada. Lo importante es que a Él no lo limita nadie. Amén. A Él no lo limita nada. Y no hay cosas absolutamente que pueda detener el obrar de Dios a nuestro favor, a nuestro beneficio. Solo que confiemos en Él. Ciegamente, cierra los ojos y confía en Dios. No importa el problema que tú puedas tener, no importa la condición que tú puedas tener, no importa si es financiera, si es de salud, no importa el diagnóstico que tú puedas tener. Hemos visto en Rosagna el plan perfecto de Dios, que es ese plan donde nada impide que Él se manifieste. Nada lo impide que Él se manifieste. Como es el caso, y déjame decirte, amado que me escucha, con su primer hijo Rosagna vivió una experiencia un poco similar. Fue más fácil, tal vez, yo pienso, Rosagna. Creo que con Eric fue más fácil, Sí. ¿verdad? Hubieron Porque menos procesos. fueron menos procesos. Menos procesos. Fueron menos procesos, ahí no hubo convulsión. No. Con Eric Matthew no hubo convulsión. Con Eric Matthew no hubieron desmayos. No, internamientos prolongados. ¿Verdad? La mayor parte del tiempo te la pasaste Sí. aquí. Prácticamente era allá. Sí, tuve que ¿verdad? abandonar todo. Y también no con Eric Matthews no tenía la preocupación, la presión de que tengo que cuidar a Eric y tengo que cuidar. Ahora tú tenías esos dos expedientes. Entonces, amados, queremos que tú centres toda tu atención en el cuidado que Dios tiene sobre ti. La Biblia dice que si nosotros, siendo humanos, no sabemos dar malas dádivas a nuestros hijos, cuánto más Dios, nuestro Padre, cuida de nosotros. Y es la seguridad que queremos transmitirte, que tú debes tener en Dios en este día. Que tú puedas decir, hay un Dios, hay un Dios. Cuando tú te veas lejos del Señor, es porque tú te estás alejando. Él no se aleja de ti. Tú te alejas de Él. Entonces, que tú puedas permanecer. Es mi deseo que tú puedas permanecer, como dice la Biblia, mirando al invisible. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y escucha esto que vas ahora a oír. Escúchalo con detenimiento para que veas cómo es Dios que hace No es la ciencia, no. No es la ciencia. La ciencia es una herramienta. La ciencia puede ser una herramienta para Dios obrar. A ver si me entiende así. Una herramienta. Rosagna, cuéntame ahora qué ha sucedido con el cáncer. Así. Porque a todo esto, por cuidado del embarazo, no se podían aplicar todos los protocolos que dicta la ciencia para atencionarte a ti. Así es. Y en un momento dado, pues, se olvidó que estamos frente a un paciente oncológico por el tema que ya conocemos. Cuéntame ahora qué pasó con el cáncer. Ahora, luego del parto, se esperaban algunas 6 a 7 semanas, que es lo habitual por protocolos allá. Se realizaron otras biopsias
y esa biopsia dio como resultado un pólipo endometrial cancerígeno, es decir, que el cáncer no está regado en mi útero, No hizo metástasis. no hizo metástasis, que es 9 lo que meses. se esperaba. En 9 9 meses. meses sin tratamiento. Mierda. Sin tratamiento. Sin tratamiento, sin poder hacer biopsia para ver cómo iba avanzando, cómo estaba. No se pudo hacer nada en esos 9 meses. Ahora, ¿ahí ocurrió un milagro? Claro que sí. Por eso es que la oncóloga dice, en lo que sea que tú crees, está haciendo lo suyo. Ahí está la expresión. Ahí está la expresión de la oncóloga. Wow, en lo que sí que sea que tú crees. Es como el letrerito aquel del médico, del colmadero, ¿te recuerdas? La tarjetita. La tarjetita. ¿Cómo era que decía la tarjetita? No me recuerdo, pero No me acuerdo. la tarjetita hablaba del cuidado de Dios. Del cuidado de Dios, Del sí, cuidado sí, de sí, Dios. sí. Y entonces ahora, ¿qué pasó con el cáncer? Cuéntame. Entonces se quedó ese último resultado que lo entregaron hace menos de un mes. Nosotros vinimos para acá a sorprender a la familia, a ustedes, la Sí, iglesia. sí. Y lo lograste. y lo logramos, ¿verdad que sí? Sorprendiste. Pero en esos días se esperaba el resultado y llegaron con ese pólipo endometrial cancerígeno. No hay metástasis, pero sí hay que sacarlo y hay que hacer una esterectomía posterior a ese sacado del pólipo. Para entonces, ella dice en el mensaje, estoy segura que no hay más cáncer, Wow. pero ella no tiene una prueba médica. Ella está El confiando. médico está hablando milagro. El médico. Le transmitiste al Y lo médico. vamos a colocar en una imagen más adelante donde ella me envía ese mensaje y me dice, estoy segura que no hay más cáncer. Wow. Sin haberte operado. Sin haberme operado. Eso no es normal. Y eso no es normal en esa cultura, vuelvo y le digo, porque nosotros tenemos nuestra manera de ser y los médicos se vuelven nuestros amigos. Y aquí yo tengo un equipo médico en Santo Domingo que se vuelve mi familia. Pero allá tú eres un paciente, eres un número, es una persona a la que le tienes que dar el seguimiento, pero no cruzas la línea de la fe. Tradúceme un poco lo que el pólipo, el cáncer está entonces concentrado. Concentrado en esa masa. En esa masa. En esa masa. Lo que hay que sacar Hay ahora. que sacar esa masa. Y luego de sacar esa masa, hacer una histerectomía. Ok. Para sacar el útero y evidentemente eso bajar o eliminar las probabilidades de que a futuro pueda tener cáncer otra vez en ese órgano. O sea que el cáncer está concentrado ahora ahí. En esa masa. Y por eso ella dice, tu hija te salvó. Porque en el resultado anterior, antes de saber que estaba embarazada, el cáncer estaba en el útero. Sí. No se sabía dónde, pero estaba en el útero. Habían células anormales en el revestimiento del útero. Sí, ¿Y dónde se crían los bebés? En el útero. Entonces, la prueba de Dios es tan grande que envía un cáncer al órgano que reproduce y da vida, pastor. Ay, ay, ay. No a un riñón, no el hígado, no a un seno. Es donde el bebé se forma y hace su vida por 9 meses. ¿Qué nos quiere decir eso? Yo estoy asombrado. Es que Nos en esos deja 9 mucho meses, que pensar, pastor. Claro, mija. En esos 9 meses el cáncer no avanzó, fue neutralizado. Fue neutralizado. Fue neutralizado el cáncer. En esos 9 meses. Neutralizado. Ann Rose lo neutralizó. Dijo, ahora es mi momento. El Señor a través de ella. A través de ella. Este es mi momento. Por eso la bebé te salvó, dice la doctora. Por eso dice la doctora que la bebé me salvó. Y acaba entonces de decir que no hay cáncer. No hay cáncer en no el te resto ha operado, pero está hablando por fe. Sí. Y lo vamos a poner en la imagen. Está hablando por fe. Mira a ver si tú tienes algo, mi hijo, por ahí, donde se vea ese mensaje de esa doctora. Oye, se atrevió a escribirlo. Sí, sí. Se atrevió a escribirte, no hay. Estoy segura que no hay cáncer. Que no pero hay por cáncer. Protocolo debemos de hacer la cirugía, primero la extracción del pólipo y luego la histerectomía. Esa fue su respuesta. Dios mío, wow. Ay, 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 pero Dios, estoy de verdad de una sola pieza, como dice, al poder ver a ese Padre Celestial obrando en la vida de sus hijos. Amén. Creo que hay una mira a ver si no encuentra la carta, ponme la foto, por favor, donde está la familia. La niña feliz, contenta, Eric Matthews, John, mira.
Mira eso. Bendición de Dios. Mira miren eso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Rosana, algo que se te haya quedado, que tú debas comunicar, que la gente, algún consejo, algo, la gente viendo esa foto, que hay que ver lo que tú pasaste con Eri y mira esa preciosidad. And Rose, y fuerte. Sí, sí, sí. Ya Y tiene fuerte. 3 meses. Ese es el milagro de Dios. Ese es el milagro de Dios. Ese es el milagro de Dios. No nos Y vamos a cansar de hablar del milagro de Dios. amén. Algo final, Rosana. Viendo esa imagen, me quedo pensando que en todo momento Dios ha tenido su misericordia, su amor, su entrega para conmigo y para mi familia. Pero vuelvo y rectifico que hemos sido utilizados con un propósito más grande del que Amén. creemos. Y toda esta experiencia me ha llevado solo a entender que en Dios hay un propósito. Uh-huh. Y que con Él todo, pero sin Él nada. Ay, ay, ay. Porque he ganado más dentro del dolor de lo que he podido pensar que perdí en la felicidad. Wow. Y es un tipo de amor que solo se aprende viviendo en la enseñanza y en la fe de que Dios nos ama tal y como somos. Uh-huh, uh-huh. Eso o sea, me lleva. Que ahora tú vas a seguir sirviendo a los más necesitados, Más que nunca. a los desarropados, Amén. más que nunca. Más que nunca. Y de alguna forma, Rosana, yo creo que Dios me está permitiendo hacer una conexión con eso. Porque es que así, es que te conozco, fue ahí que te conocí, o sea, en esa condición, que incluso me pregunté, Dios mío, pero ¿qué perseguirá ella en ese entonces? Cuando vi tu entrega, tu entusiasmo, cómo trataba de vendernos la fundación, la idea de servir a los necesitados, de hacer cartas, o sea, buscar por donde no había. Yo digo, Dios mío, porque que el humano es muy imperfecto. Y tal vez me pasaron ideas por la cabeza de ¿qué ella busca? Entonces, ahora ya luego de conocerte, digo, no busca nada. Lo único que busca es entregarse a los demás. Y de verdad no me queda duda de que Dios ha alargado tus años, te ha dado una familia, ha visto eso. Porque la Biblia dice que Dios hace memoria. Hace memoria de lo que nosotros hacemos para Él. Entonces, definitivamente que amarro una cosa con la otra, de verdad que sí. Y le doy muchas gracias al Señor por permitirnos haber grabado esto. Muchas gracias al Señor por permitirnos dejar esto en la mesa, dejar este material en la mesa, esta historia de vida. Esta es una historia de vida que yo sé que le va a servir a tantas personas que están pasando cositas pequeñas que no se comparan con esto, ¿verdad? Confía en Dios. Solo confía en Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te haga ver la seguridad que debes tener en Él. Cualquiera que sea tu necesidad, no dejes de comunicarte con la Iglesia Buenas Nuevas. Estamos para servirte. Dios te bendiga. Amén.